Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder exponer su palabra y de seguir trayendo su palabra o llevando su palabra a muchas personas. Quiero pedirle que en este tiempo, en este momento, usted incline su rostro allí en su casa y pueda pedirle al Señor que hable a su vida de una manera especial. Señor, queremos una vez más clamar a ti. Señor, rogándote que abras nuestra mente y nuestros corazones, que ilumines nuestro entendimiento, que nos ayudes, amado Dios, a tener un corazón sensible y sumiso a tu palabra, Señor. Sometemos a ti nuestra voluntad, amado Padre. Te rogamos que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor Dios. Toca nuestros corazones. Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Oramos por la intervención del Espíritu Santo. Es tu palabra, Señor, la que se va a exponer en este momento. Es la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por eso pedimos tu dirección, Señor. Pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento, que nos ilumines para poder oír tu voz, entenderla, Señor, oh Dios, y salir, Señor, oh Dios, con un corazón dispuesto para servirte, Padre. Te entregamos nuestros cansancios, nuestra fatiga, Señor, tu ansiedad, Dios, la traemos delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y te rogamos que despejes los aires, amado Padre. Que tu palabra, Dios mío, pueda correr, Señor amado, oh Dios, y pueda cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis hermanos, quiero decirles que estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos llevar su palabra a través de estos medios. Y creo que esto es uno de los resultados de la pandemia, que también sabemos que ha sido algo donde Dios en su soberanía lo ha permitido. Muy pronto estaremos congregándonos nuevamente en nuestros lugares de culto para adorar a nuestro Dios. Pero le damos gracias al Señor porque durante este tiempo de pandemia, donde no lo pudimos hacer, el Señor nos permitió crecer en aquellas áreas donde requeríamos hacerlo. Ese tiempo nos permitió reconocer nuestras deficiencias y trabajar en ellas. Por ejemplo, Dios estuvo hablándonos acerca de la fe. Yo creo que si usted recuerda toda la palabra que hemos estado hablando desde que comenzó esta pandemia, nos vamos a dar cuenta que Dios ha estado alimentando nuestra fe. Porque necesitamos aprender a confiar y depender de Dios en todas las circunstancias. Necesitamos aprender a confiar de Dios en este tiempo. Últimamente, Dios nos está hablando acerca de los dones espirituales. Porque necesitamos cumplir con la tarea que como miembros del cuerpo de Cristo Él nos ha asignado. No podemos sentarnos a esperar que otros miembros bendigan nuestras vidas con los dones que el Señor les ha dado cuando nosotros no estamos ejercitando los dones para bendecir a otros. El tiempo de pandemia ha sido el escenario perfecto para demostrar nuestra confianza y dependencia en Dios. Ha sido el escenario para poner en práctica los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros. No será el único escenario, la pandemia, este tiempo de pandemia. Cada día Dios nos va a dar más, vendrán más oportunidades para desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Hemos tenido la oportunidad de servir. Si usted puede examinar en este momento su corazón y puede preguntarse, aproveché la oportunidad que Dios me dio durante este tiempo de pandemia para servir. Era el tiempo perfecto, donde muchas necesidades salieron a flote, de personas que nosotros conocemos y también de personas que no conocemos, que tocaron las puertas de nuestras casas. Era el tiempo o la oportunidad para hacer misericordia, para animar a otros con el don de la exhortación,
de asumir nuestras responsabilidades en el hogar, volver a nuestros hogares y asumir nuestras responsabilidades. Poner en práctica el don de presidir o administrar, empezando por nuestros hogares. Hemos tenido la oportunidad de dar para suplir las necesidades de otros y para dar o ayudar para el sostenimiento de la obra. Porque la obra de Dios no para y no ha parado. Y no va a parar porque ella continúa cumpliendo el propósito de Dios hasta que Cristo venga. Pero en este tiempo de pandemia Dios probó nuestros corazones. Dios probó lo que había en cada uno de nosotros. Así que si todavía no hemos examinado nuestros corazones, si no hemos reflexionado sobre la manera como respondimos en este tiempo de pandemia, aún hay tiempo. Durante este tiempo muchos ayudaron a sostener la obra del Señor. Muchos mostraron su fidelidad a Cristo. Ha sido un tiempo para poner en práctica los dones que el Señor ha dado a la iglesia. También ha sido un tiempo propicio para hacer uso de la sabiduría de Dios, de la cual nos estuvieron hablando hace 15 días. En situaciones que han demandado tomar decisiones, porque ha sido un tiempo donde muchos nos ha tocado tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. El domingo pasado el pastor líder nos hablaba de la palabra de conocimiento o palabra de ciencia como la verdad revelada de Dios que se requiere en situaciones específicas y también como la verdad de Dios revelada en Cristo y que cada domingo, cada 8 días, los diferentes días de la semana, los miércoles, en los tiempos de devocional, las estamos exponiendo a través de las redes sociales. Y siguiendo con la temática de los dones, hoy Dios quiere hablarnos acerca de un don que hace posible que los planes que Dios tiene, que los planes que Dios ha diseñado para la iglesia y el mundo se han hecho una realidad. ¿De qué don estamos hablando? ¿Cuál es ese don que hace posible que los planes de Dios se han hecho una realidad? Y quiero pedirle que preste atención a este principio. Dios ha dado a la iglesia el don de la fe para hacer visibles sus propósitos y proyectos en el tiempo que Él ha dispuesto que se cumplan por medio de la abundancia de los recursos que provee la gracia. Quiero volvérselo a repetir porque de eso se trata la palabra en esta mañana. Dios ha dado a la iglesia el don de la fe para hacer visibles sus propósitos y proyectos en el tiempo que Él ha dispuesto que se cumplan por medio de la abundancia de los recursos que provee su gracia. Así que quiero invitarles a leer en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 11. Y leemos en el nombre del Señor. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero pedirle que tenga en mente el principio que les acabé de mencionar. Y lo primero que vamos a ver acerca del don de la fe es que el don de la fe es dado a algunos miembros de la iglesia para el bien de todos. Repítaselo a alguien que esté sentado al lado suyo, ahí en su casa. Si tiene donde tomar nota, tome nota. Porque esta mañana quizás usted va a descubrir que usted tiene el don de la fe. El don de la fe es dado a algunos miembros de la iglesia
para el bien de todos. Igual que los otros dones, este don es dado a los miembros para la edificación de la iglesia. No se trata de nosotros, no se trata de beneficios personales. Dios no nos da los dones para nuestros propios beneficios independientes de la iglesia. Cuando hablamos de los dones, no podemos hablar fuera del contexto de la iglesia. No podemos hablar fuera del contexto del cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones en el capítulo 12 de 1 Corintios, en lo que acabamos de leer, él está viendo a la iglesia como un cuerpo conformado por muchos miembros. Y él nos muestra la analogía del cuerpo de Cristo. Somos uno en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y yo hago parte de ese cuerpo. Es como la función que cumplen los diferentes miembros de nuestro cuerpo. Cada miembro tiene una función que cumplir. Él está viendo a la iglesia como un cuerpo conformado por muchos miembros que deben contribuir para la edificación de la iglesia. Y para ello el Espíritu Santo reparte, como Él quiere, una destreza espiritual. Y usted tiene que preguntarse cuál es la destreza que el Espíritu Santo, cuál es la especialización que el Espíritu Santo me ha dado. El Espíritu Santo va a repartir capacidades. A cada quien le da una capacidad en el Espíritu, a fin de que pueda contribuir a la iglesia, pueda contribuir con todos. La iglesia, y de esa manera, cuando todos contribuyen, la iglesia cumple su función mientras estamos aquí en la tierra, para que seamos perfeccionados en Cristo. Es como en el hogar, en la familia, todos contribuimos. Nos incomoda cuando alguien en el hogar no quiere contribuir, porque es que el hogar lo constituimos todos. Entonces en el hogar todos contribuimos. Algunos disfrutan hacer la comida, algunos se han especializado en eso, les gusta la cocina. Otros les gusta mantener la casa limpia, otros les gusta mantener el jardín limpio, otros lavar la ropa. Pero entre todos contribuyen, entre todos edifican la casa, entre todos edifican la familia, entre todos edifican el hogar. Cada quien hace lo que les corresponde. Es como en una compañía, en una empresa, se mantiene en pie y crece en la medida que cada persona cumple con su función. Así es en la iglesia. Pero es necesario que los miembros de la iglesia tengan sentido de pertenencia. Que los miembros de la iglesia puedan reconocer, o que nosotros podamos reconocer que existimos como miembros del cuerpo de Cristo en relación con otros miembros que son nuestros hermanos en Cristo. Es necesario que reconozcamos la importancia del otro en mi edificación como miembro del cuerpo de Cristo. Es necesario reconocerme en relación con los otros, porque así me ve Dios. Dios me ve en relación con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Dios ama la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso habla del cuerpo de Cristo cuando se refiere a la iglesia. Y es por eso, mis amados hermanos y amigos, que el tema de los dones en el capítulo 12 de 1 Corintios está seguido de la exhortación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia sobre la manera en que están celebrando la cena del Señor. ¿Usted ha visto eso? Quiero pedirle que vaya allí, abra su Biblia. Mire el capítulo 11 de 1 Corintios. ¿Cómo termina el capítulo 11? El capítulo 11, el apóstol está exhortando a la iglesia por la manera indigna en que algunos miembros están tomando la cena del Señor, están participando. Y dice el versículo 33: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Por eso en este tiempo de pandemia, aunque algunas iglesias han decidido celebrar la cena del Señor de manera virtual,
nosotros hemos decidido esperar. Porque lo que nos dice 1 Corintios está diciendo que cuando nosotros nos reunimos como iglesia con los demás miembros que no llevan nuestra sangre, pero sí compartimos la sangre de Cristo, nosotros estamos honrando la unidad del cuerpo, estamos honrando la obra de Cristo, estamos honrando a Cristo. Y dice, así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo muera. Ellos celebraban la cena, llevaban sus comidas para compartirlos entre todos, pero resulta que habían personas que no tenían las mismas posibilidades. Así que esas personas llevaban de acuerdo a sus posibilidades, pero el que tenía más, entonces simplemente se adelantaba con las personas que él quería estar, y entonces hacían de pronto sus propios grupos y ignoraban a los que tenían menos posibilidades. No se esperaban los unos a los otros, no se esperaban. Entonces el apóstol está diciendo, y menospreciaban a los otros, menospreciaban de pronto al que no podía, al que no tenía las mismas posibilidades que el que tenía. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, o sea, la cena del Señor, les decía Pablo, no es para llenarnos acá el cuerpo, para saciarnos el hambre, no. Estamos conmemorando la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que le costó a Cristo hacer de nosotros uno solo, siendo muchos. Entonces, como les decía, algunos miembros lo hacen de manera indigna o lo hacen de manera indigna, porque al tomar la cena del Señor no reconocen al otro, lo menospreciaban, cada quien estaba pensando en sí mismo y de esa manera no le estaban dando la dignidad a la conmemoración del cuerpo y la sangre de Cristo, que nos convierte en uno solo siendo muchos, que nos convierte en el cuerpo de Cristo. Igual pasa con los dones. Fíjense que está seguido, es la misma temática que el apóstol Pablo está tratando en la iglesia. Es necesario ver la funcionalidad de los dones desde la perspectiva del cuerpo, desde la perspectiva de la iglesia, es decir, en relación con los otros miembros del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:7 dice, pero cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y entre los significados de esta palabra, provecho, en su contexto, encontramos que significa soportar juntos. Soportar en el sentido de sostener algo, de sostener la iglesia, de edificar juntos, que cada uno ayude a pegar los ladrillos, sobrellevar, impulsar. Es decir, que cada miembro, cada uno recibe dones del Espíritu para el provecho común. El que tiene el don es bendecido. Si yo tengo el don, digamos, de enseñar o de servir, de hacer misericordia, yo soy bendecida en la medida que sirvo a la iglesia. En la medida que la iglesia es bendecida, yo soy bendecida. Si el don no funciona para el bien común, no está cumpliendo con el propósito de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo funciona el don de la fe para la edificación de la iglesia? Y esa pregunta nos lleva al segundo punto. El don de la fe nos lleva a actuar guiados por el Espíritu en función de un plan que Dios quiere dar a conocer. Lo vuelvo a repetir. El don de la fe nos lleva a actuar guiados por el Espíritu en función de un plan que Dios quiere dar a conocer, que Dios ha diseñado y que llegó el tiempo para que ese plan se ejecute. En ese sentido, entonces, el don de la fe
difiere de la fe que cada persona, que cada uno de nosotros necesitamos para la salvación. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Este no es el don de la fe que estamos hablando para servir al cuerpo de Cristo. Esto es el don, el regalo de la fe que Dios nos da a cada uno de nosotros para la salvación. Beneficio personal. Difiere de la fe como una experiencia personal de confianza en Cristo para recibir una sanidad, para recibir un milagro, para recibir una respuesta a nuestras oraciones de manera particular. Por ejemplo, la fe de la mujer de la que nos habla Marcos capítulo 5, que dice que desde hacía 12 años sufría de flujo de sangre y tenía fe en Jesús para ser sana. Ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y así como ella, tocó el borde de su manto y fue sana. Usted puede leer la historia en Marcos capítulo 5. Y así como esa, hay muchos episodios en la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron fe para recibir una sanidad, un milagro, y clamaron a Dios y lo recibieron. Pero si el don de la fe no es lo que acabamos de mencionar, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando lo incluye en la lista de los dones espirituales? Tengo que decirles entonces que el don de la fe es una gracia extraordinaria. Si usted quiere anotarlo, lo puede anotar. El don de la fe es una gracia extraordinaria, una profunda confianza y seguridad que el Espíritu da a algunos miembros de la iglesia para actuar en el tiempo de Dios, en función de un plan de Dios para la edificación de la iglesia, en medio de situaciones donde humanamente es imposible hacer lo que la fe hace posible. Es una gracia extraordinaria, una profunda confianza y seguridad que el Espíritu da a algunos miembros de la iglesia para que actúen en el tiempo de Dios, en función de un plan de Dios para edificar la iglesia en medio de situaciones donde humanamente es imposible hacer lo que la fe hace posible. ¿Qué estamos diciendo con esto? Primero, que Dios continúa trabajando en medio de su iglesia para mostrar su poder y su gracia. Que Dios siga haciendo cosas humanamente imposibles, cosas grandes, extraordinarias, que van a bendecir la iglesia y van a bendecir el mundo. Que Dios nos involucre en el cumplimiento de sus planes. Que nuestra participación en el cumplimiento de los designios, de los propósitos de Dios, requiere fe, una profunda fe. Fe que mueve montañas. Porque cuando llega el tiempo en que debe suceder lo que Dios ha dispuesto que suceda, es como cuando llega el tiempo en que la mujer tiene que dar a luz. No hay forma de detenerlo. El tiempo se cumple. Los planes de Dios también tienen un tiempo y Dios sigue actuando en medio de nosotros, haciendo cosas extraordinarias. Y cuando llega ese tiempo, sucederá en medio de cualquiera que sean las circunstancias, en medio de circunstancias adversas. Sucederá a pesar de las limitaciones humanas, sucederá a pesar de las oposiciones, sucederá sin importar los prejuicios que estorban el crecimiento, sucederá sin importar la falta de recursos de cualquier índole, sea humana o sea económica. A veces nosotros no hacemos las cosas porque decimos, no hay dinero, no es que no tengo quien me ayude, no es que yo solo. Si usted tiene el don de fe, usted lo va a hacer movido por el Señor, porque Dios provee los recursos. Sucederá sin importar la falta de recursos, porque algo grande de Dios está por nacer, porque algo grande de Dios está por suceder,
porque el tiempo de su cumplimiento ha llegado y el poder de la fe lo hará posible. Ese es el don de la fe. Y este don de la fe lo podemos ver claramente en la vida de Bernabé. Y una cosa interesante que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los dones, es que casi nunca nos dice, este tenía el don de servir, este tenía el don de no sé qué. No nos dice. Pero cuando nosotros estudiamos la vida de estos personajes, vamos a darnos cuenta que su vida existió para cumplir un propósito de Dios. Y que esos propósitos de Dios los cumplimos en la medida que ejercitamos el don que Dios nos ha dado para cumplir ese propósito. Sin el don no podemos cumplir el propósito de Dios. Entonces lo vamos a ver en la vida de Bernabé. En primer lugar, Bernabé capta la visión de Dios y se convierte en un facilitador de ella. Así que quiero invitarles a abrir en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del versículo 19 al 24. Hechos 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y que gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran número de multitud fue agregada al Señor. Les decía ahorita que un ejemplo es Bernabé, que captó la visión de Dios y se convirtió en un facilitador de ella. ¿Cuál era la visión de Dios según el texto que acabamos de leer? La visión de Dios tenía que ver con una iglesia conformada por judíos y gentiles. Una iglesia que haría visible la separación de la pared intermedia entre judíos y gentiles. Una iglesia cuyo alcance sería internacional. Una iglesia multicultural. El don de la fe le permitió a Bernabé convertirse en un facilitador de esa visión. Para comprender un poco más lo que estamos diciendo, veamos las circunstancias en que se desarrolla este don. Jesús había ordenado a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que llegara o recibieran la promesa del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para vivir la nueva vida en Cristo. Necesitamos del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios, para poder vivir conforme al Evangelio de Dios y poder testificar de Él. Jesús le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Escuchen, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero parece que después de haber recibido el Espíritu Santo y llenado a Jerusalén con el Evangelio, la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén. Los cristianos estaban allí cómodos, como a veces también nosotros nos sentimos cómodos en nuestros templos, haciendo celebraciones, haciendo eventos, haciendo convenciones. Hacemos muchas cosas para nosotros y se nos olvida a qué nos ha llamado el Señor. Ellos estaban cómodos allí en Jerusalén. Así que Dios va a usar la persecución que se desató con la muerte del primer mártir de la fe, que es Esteban.
para obligarlos a salir de Jerusalén. Y hubo una gran conmoción en Jerusalén. En la iglesia estaban viviendo momentos muy difíciles por causa de esta persecución. Saulo estaba detrás de todo esto, también promoviendo esta persecución. Algunos tuvieron que dejar sus familias en Jerusalén, abandonar sus hogares, sus bienes. Nosotros lo leemos, pero a veces nos falta meternos un poquito en el contexto y pensar todo lo que significó para ellos la persecución. Pero Dios los ha permitido para que suceda lo que en la administración de su gracia debía suceder en ese tiempo y que de otra manera no iba a suceder. Dios incomodó la iglesia, como tal vez en este tiempo también nos ha incomodado a nosotros con esta pandemia, porque de otra manera la palabra de Dios no iba a llegar hacia donde ha llegado en este tiempo a muchas personas. Dice el versículo 19: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Los que habían sido esparcidos. Yo quiero que usted mire ese verbo. Los que habían sido esparcidos. Quiero hacer un poquito de énfasis allí. No todos fueron esparcidos. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, algunos se quedaron en Jerusalén, pero a otros les tocó salir. Los que se vieron obligados a salir, quizás no sabían que detrás de toda esta persecución, de toda esta conmoción, de todo esto que estaban viviendo, estaba la mano de Dios, estaba la dirección de Dios, estaba la guianza del Espíritu Santo. Y fueron esparcidos como se esparce una semilla en el campo. Este verbo, esparcir, significa sembrar en lugares separados o dispersos. Poner un poco de semilla aquí, otro poco allá, y así sucesivamente. Y el esparcimiento no es en vano. Él va a dar fruto. Y mucho fruto, porque lo que se está esparciendo es semilla del reino. Son los hijos de Dios que están llamados a ser discípulos, que están llamados a multiplicarse. Y entre los esparcidos, dice el versículo 19, habían judíos y griegos. Estos últimos, los griegos, eran judíos de habla griega, que aunque eran judíos, vivían entre los gentiles. Pero los cristianos judíos aún mantenían ciertos prejuicios, y otra vez los prejuicios no nos dejan crecer en ningún aspecto, ni a nivel de iglesia, a nivel personal, ni a nivel laboral, ni a nivel de familia. Tenían ciertos prejuicios que no les permitía hablar el evangelio a los gentiles. Pero en el plan eterno de Dios llegó el tiempo de los gentiles, porque también eran parte de la iglesia del Señor. Y es por eso que los griegos son movidos por el Espíritu Santo a hablar el evangelio a los gentiles. Y como resultado, un gran número de gentiles se convirtió al Señor en la ciudad de Antioquía. Era el tiempo de Dios. Lo que está ocurriendo en Antioquía es significativo en la administración de la gracia de Dios. Dios no está improvisando. Era el tiempo de Dios. Tenía que suceder. Pero Dios necesitaba un hombre de fe. Está sucediendo lo que anticipadamente Dios había dispuesto que sucediera. Se necesitaban de los ojos de la fe para ver lo que está sucediendo desde la perspectiva divina. Se necesitaba de alguien que tenga el don de la fe para edificar por encima de toda contradicción y de todo prejuicio. Se necesitaba de los ojos de la fe, de alguien que tuviera fe para edificar según el diseño que está en la mente y el corazón de Dios.
se necesitaba de alguien que tenga el don de la fe para que vea anticipadamente los hechos que se van a dar. Escuche eso. El que tiene el don de la fe ve anticipadamente lo que ya está diseñado en el corazón de Dios. Que vea en el espíritu la pintura terminada. Que vea en el espíritu el cuadro, la obra hecha una realidad. Que hable el lenguaje de Dios. Dios estaba trabajando para levantar en Antioquía una poderosa iglesia que extendiera el evangelio a muchas naciones hasta el último de la tierra. Los judíos estaban muy cómodos y no habían empezado a moverse en esa dirección. Esta iglesia de Antioquía va a cobrar una mayor importancia y relevancia que la misma iglesia que está en Jerusalén con respecto a la extensión del evangelio a las naciones. Y Antioquía entonces fue la ciudad que Dios escogió para hacer visible la ruptura de la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. Observa el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22 de Hechos 11? Llegó la noticia de estas cosas. Voy a leerles desde el 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron la palabra a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y miren lo que pasa en el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén, la iglesia madre. Ellos no mandaron gente, no mandaron hermanos, no comisionaron a nadie para que abrieran iglesia en Antioquía. Pero llegó la noticia de que los gentiles se estaban convirtiendo y ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando allá. Y entonces dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que está en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. No era un plan de la iglesia de Antioquía, de la iglesia de Jerusalén. Así como muchas cosas suceden en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, que no hacen parte de nuestros planes, pero que Dios está incomodando y llevándonos a una nueva dirección porque nosotros no estamos en la dirección que Él quiere, o porque el tiempo de Dios llegó y es necesario que nosotros miremos para donde Dios quiere que miremos. Cuando los líderes entonces de la iglesia de Jerusalén se enteraron de lo que estaba sucediendo en Antioquía, enviaron a Bernabé para averiguar lo que allá está sucediendo. Lo más probable es que ninguno tenía idea de lo que Dios tenía planeado. A veces se nos olvida que Dios tiene el control de su iglesia. Se nos olvida que Dios tiene el control de su obra y que nosotros somos meros instrumentos. Así como la mano del Señor estaba en Antioquía, haciendo que muchos se convirtieran a Cristo, también estaba en Jerusalén, haciendo que los líderes eligieran a Bernabé y lo enviaran a Antioquía. Dios estaba ahí. Bernabé era el hombre que podía ver con los ojos de la fe lo que los otros quizás no podían ver por causa de sus prejuicios. Versículo 23. Cuando los otros no veían en la ciudad de Antioquía ninguna posibilidad de conocer, ninguna posibilidad de que esas personas conocieran a Dios, Bernabé lo vio. Dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando los otros no veían en Antioquía ninguna posibilidad, porque lo que veían era que era una ciudad donde había mucha inmoralidad, una ciudad donde había mucha idolatría.
por causa de, cuando vieron que era una ciudad pagana, ellos no pudieron ver lo que Dios estaba haciendo. Pero Bernabé, dice la Biblia, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocija en ella. Capta la visión de Dios. Él dice, algo maravilloso estaba pasando aquí. Dios está transformando corazones. Dios está haciendo cosas nuevas. A veces se nos olvida que es la gracia de Dios, que no somos nosotros. Bernabé capta la visión de Dios y se regocija. Se alegra, lo celebra. Yo no sé si usted puede experimentar en este momento ese gozo. Cuando usted ve la obra que Dios está haciendo en el perdido, en aquel que ha sido el peor, en aquel que no queremos, que se ha convertido en un problema para la sociedad, para la familia, para nuestra ciudad. Bernabé está feliz con lo que está viendo. Él ve más allá de lo que los otros ven. Él está viendo la visión de Dios hecha una realidad. Y el don de la fe, mis amados hermanos y amigos, trabaja con el recurso de la gracia. Él se ríe con la gracia. Él lo disfruta. Hace que sea visible la obra de Dios, porque él sabe que la gracia es la que hace visible. La gracia actúa, o la fe actúa cuando ve la gracia de Dios. Donde la fe hace que sea visible la obra de Dios por medio de la abundancia de los recursos que provee la gracia de Dios. Para el don de la fe, la gracia es como para el pez el agua. Para el don de la fe, la gracia es como para el pez el agua. La fe disfruta y se regocija con la gracia. Y en este sentido se mueve en lo que es humanamente absurdo, en lo que es humanamente imposible, como en el caso de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No había posibilidad alguna de que Abraham y Sara pudiesen tener un hijo, pero la fe lo hizo posible. El que tiene el don de la fe sabe lo que viene del corazón de Dios. No depende de hombre, no depende de los recursos humanos, sino de la gracia de Dios. Y sabe que los planes de Dios no dependen, no se ejecutan no se ejecutan o no dependen del hombre, dependen de Dios. El que tiene el don de la fe no se preocupa por lo que no hay. Nosotros a veces nos preocupamos, gastamos nuestra vida, gastamos nuestro tiempo pensando en lo que no hay. El que tiene el don de la fe no se preocupa por lo que no hay, eso no le afana. Él no se preocupa por lo que hace falta, porque él sabe que la gracia de Dios va a suplir todo. Cuando actúa lo hace porque está plenamente convencido por el Espíritu de Dios que lo que va a hacer es la voluntad de Dios. Que hacia donde se está moviendo, esa es la voluntad de Dios. Se mueve según la voluntad de Dios y no el capricho humano. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro va al templo a la hora de la oración, ¿qué es lo que encuentra en la puerta? Un cojo de nacimiento. Él hace allí uso del don de la fe, echa mano del recurso de la gracia. Hechos 3:6 dice, pero más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, y así actúa el don de la fe. No tengo plata, no tengo oro, pero se va a hacer porque esa es la voluntad de Dios, porque Dios lo dijo. ¿Ya? Abraham no teniendo hijos, no teniendo posibilidad alguna, el Señor le dijo,
y te serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu descendencia será tan grande como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero ahí actúa el don de la fe. Dice Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillo. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y ahí el don de la fe cumplió su propósito. Dios fue glorificado. Volviendo a Bernabé, Bernabé ve que la gracia de Dios ha convertido a Antioquía, la ciudad de Antioquía, en buena tierra. Él ve lo que los otros no pueden ver. Él ve el proyecto de Dios y trabaja para llevarlo a cabo con el recurso de la gracia. Una persona que no tiene el don de la fe no es saludable. Escúcheme esto. Una persona que no tiene el don de la fe no es saludable para la apertura o inauguración de un proyecto de Dios. Sea una iglesia, sea un centro de rehabilitación, sea una escuela, sea una institución para ayudar a los necesitados, para capacitar líderes, ministerios. Sea cualquiera que sea el proyecto de Dios, una persona que no tiene fe no es saludable como compañía para la apertura o la inauguración de un proyecto de Dios. Esa persona será tropiezo. Siempre pondrá pero, siempre tendrá en sus labios un pero, un imposible, no se puede, no es el tiempo. Su lenguaje será negativo. Nunca ve nada bueno, su visión es corta. Él estorba el avance de la obra de Dios porque ve la imposibilidad humana, porque pone los ojos en los hombres, ve los defectos de los hombres, ve su pasado, pero no puede ver la gracia de Dios obrando, la gracia de Dios que está transformando. Para él, sin dinero no se puede hacer las cosas de Dios. Y aquí el don de la fe está acompañado en Bernabé con el don de la exhortación. Dice el versículo 23: exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y rápidamente, mis amados hermanos, la obra en Antioquía creció, va tomando fuerza, dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor por causa del don de la fe, por causa del trabajo que hizo Bernabé, guiado por el Espíritu Santo. La obra va a crecer. Bernabé necesita ayuda. ¿Y a quién busca? Versículo 25. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y eso es interesante. Trajo a Saulo, y a propósito de Saulo, también Bernabé, quiero que me preste atención a esto. A propósito de Saulo, también Bernabé ejecutó el don de la fe cuando la iglesia no veía en Saulo nada bueno que dar. Cuando la iglesia le tenía miedo, le tenía temor a Saulo, no creían en su conversión. Pero Bernabé pudo ver con los ojos de la fe. Pudo ver lo que los otros no pudieron ver. Él ve la gracia de Dios en Saulo. Bernabé ve el potencial que había del Señor en Saulo. Y Bernabé es el que impulsa ministerialmente a Saulo. Ahí está el don de la fe, creyéndole a Dios. Hechos 9:26 dice: cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero
Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y así como lo hizo con Saulo, que vio su potencial, que fue el intermediario allí para que la iglesia lo recibiera, así como lo hizo con Saulo, más adelante lo hace con Juan Marcos, o con Marcos, al cual Saulo lo descalificó, podríamos decir, ministerialmente. No creyó en él en un momento donde Marcos los abandonó en un viaje misionero, en una obra. Marcos se acobardó, empezando de pronto como ayudante, acompañándolos en un viaje misionero. Juan Marcos vio que había peligros y todo esto, y como que dijo, esto no es para mí, se devolvió, los dejó solos. En la segunda oportunidad, Saulo dijo, Bernabé dijo, vamos a llevar a Marcos. Y Saulo dijo, no podemos llevar a este que nos abandonó, que nos dejó solo, este es un cobarde y que seguramente va a volver a dejar tirado la obra, no le podemos llevar. Y Bernabé metió la mano en la candela por Marcos, hasta el punto que Bernabé y Saulo se dividen por causa de Marcos. Pablo se lleva a Silas y Bernabé lleva a Marcos. Así que también en ese caso, en esta ocasión, Bernabé ve algo en Marcos que Saulo no ve. Lo impulsa también. Volviendo otra vez a Antioquía, en el transcurso de un año, la iglesia ya es conocida en la ciudad por la manera de vivir de los creyentes. Versículo 26. Dice, y se congregaron allí todo un año. ¿Quién? Bernabé y Saulo. Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia ya es conocida por el testimonio de los creyentes. Hubo alguien que tuvo fe, que actuó según el don de la fe. La iglesia empieza a dar fruto. Versículo 27. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea. Miren, una iglesia que ya está dando fruto, que ya tiene una identidad, que ya están pensando en la iglesia de Jerusalén y envían ayuda. ¿Y por qué? ¿Por mano de quién lo envían? Dice el versículo 30. Dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. La iglesia de Antioquía se convierte en el centro de actividad misionera para todas las naciones del Imperio Romano, desde donde el apóstol Pablo y el mismo Bernabé son comisionados por la iglesia de Antioquía. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, los que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Compare esto con lo que dice el capítulo 11, versículo 19, versículo 20, 21, 22. ¿Cómo empezó la obra? Los judíos llegaron pero no hablaban del Señor. Los griegos empezaron a hablar.
Bernabé es enviado allá. Y ahora vemos una iglesia que es un centro de actividad misionera, que está impulsando las misiones, que está comisionando al apóstol Pablo y a Bernabé. Y va a comisionar a muchos para que lleven el evangelio. En el desarrollo de la iglesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver entonces que la iglesia, esta iglesia o la iglesia de Jerusalén va perdiendo protagonismo y la iglesia de Antioquía empieza a ser más notable su influencia. El don de la fe, mis amados hermanos, nos hace partícipe de los grandes proyectos de Dios. En el caso de Bernabé, yo quiero animarle a pensar en esto. La iglesia de Antioquía surgió en el tiempo de Dios. Una iglesia donde judíos y gentiles iban a todos esos prejuicios que habían que los separaban, iban a ser unidos allí en un solo cuerpo. Tenemos hoy la mayoría de los libros del Nuevo Testamento escritos por el apóstol Pablo, y en esto jugó un papel importante Bernabé, porque el don de la fe le impulsó, le permitió ver el potencial que había en el apóstol Pablo. Bernabé ayudó que la iglesia lo aceptara y lo impulsó ministerialmente. También tenemos el Evangelio de Marcos, porque Dios usó la fe de Bernabé. Dios llevó a Bernabé a dar hasta lo último. Eso le costó hasta la separación con Saulo, pero él sabía que Marcos era un hombre de Dios y que Dios lo tenía para grandes cosas. Y tenemos el Evangelio de Marcos. Dios sigue dotando a su iglesia, mis amados hermanos, con este don. Y quiero mostrarles un ejemplo de un misionero que fue de Alemania a Inglaterra. Y casi todos los libros que hablan de la fe va a hablar de él, de Müller. Durante su vida, este hombre atendió a miles de niños sin hogar. Sin embargo, escuche esto, nunca pidió ayuda a los hombres, porque siempre confió en Dios. Él confiaba en que Dios iba a proveer de una forma milagrosa. Él nunca pidió donaciones. Todo lo conseguía en oración. Durante su vida, este hombre fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10.000 huérfanos. También lideró establecimientos de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120 niños. Pasaba horas en oración y lectura de la palabra de Dios. Müller y su esposa comenzaron brindando desayunos a 30 niños huérfanos. Y al poco tiempo tenía 4 orfanatos, 150 niños que cuidar. Y durante los 60 años que duró su ministerio, él y su esposa, de miles de niños huérfanos. Cuando murió a los 93 años de edad, tenía 5 casas de orfanatos donde atendía a más de 2.000 niños. En total refugió a más de 10.000 niños que recibieron un hogar en orfanato. Müller nunca pedía nada a nadie, solamente a Dios. Cada día se levantaba muy de mañana para orar. Todo lo que los niños necesitaban, él se lo pedía a Dios en oración. A veces Dios mandaba una gran cantidad de dinero, a veces poco. Quiero leerles una historia acerca de él. Dice, una mañana que no había ni una pizca de comida ni leche para alimentar a los cientos de huérfanos, sentados, él los hizo sentar en la mesa, esperar el desayuno, pero no tenía nada en la cocina. Müller oró
y dijo: Padre, te damos gracias por el alimento que tú nos vas a dar. Dice, se sintió de pronto un golpe en la puerta. Era un panadero. Y dice el panadero: fui despertado a las 2 de la mañana y sentí que debía preparar algo de pan para ustedes. Pocos minutos más tarde, alguien más golpeó la puerta. Era un lechero. Y dijo: mi carro de reparto se acaba de romper justamente frente a este lugar. Debo deshacerme de estos tarros de leche antes de poder llevar el carro para repararlo. ¿Puede usted usar esta leche? Müller testificaba que miles de veces se encontraron sin alimento y sin fondos para la siguiente comida. Pero ninguna vez, nunca, falló Dios en proveerles el alimento. ¿Cómo necesitamos, mis amados hermanos y amigos, que ese don de la fe se ponga a funcionar dentro de nuestras congregaciones? Yo no sé qué ha puesto Dios en tu corazón. ¿Cuál es la necesidad que tú observas dentro de la iglesia? Y en vez de quejarte o decir por qué no se ha hecho, ¿por qué no reflexionas y vas a la presencia del Señor? Quizás Dios te ha dado el don de la fe. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia podemos hacer, pero que no dependemos de los recursos, que no dependemos del dinero que tengamos o no tengamos. Porque cuando Dios dice hay que hacerlo, se va a hacer y Dios proveerá los recursos. Pero necesita de un hombre o de una mujer que se mueva en el tiempo de Dios y que le crea a Dios. Si tú eres de los que siempre dicen no se puede porque no hay dinero, hoy Dios está desafiando tu vida. Hoy Dios te está llamando a que desarrolles ese don de fe que Él ha puesto en tu corazón. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y oras al Señor y examinas tu corazón? Y si eres de uno de esos que no ayudas a impulsar, sino que estás allí para estorbar, porque estás lleno de prejuicio, de temores, porque miras lo que hay en el hombre y no ves la gracia de Dios, también le puedes decir al Señor esta mañana: ayúdame a creer en tu gracia, ayúdame a abrazar tu gracia, ayúdame a ver con los ojos de la fe. Señor, en este día queremos bendecirte, Padre. Queremos darte gracias, Señor, por tu presencia. Queremos darte gracias por esta palabra, Señor, que hoy desafía nuestras vidas. Dios eterno, por este don maravilloso que has dado a la iglesia, Señor. Este don está ahí, Señor. Alguien en la iglesia tiene que tenerlo, Señor. Señor, por lo general tú le das este don a los pastores, a personas que están liderando, porque necesitamos fe, porque la obra de Dios se sostiene con el recurso de la gracia. Y en el tiempo que tienen que suceder las cosas, Dios mío, tú vas a inclinar corazones, tú vas a mover corazones, amado Padre. Oh Dios eterno, tú vas a mover los recursos, amado Dios, sin que tu pueblo se endeude, sin que el que tiene el don de la fe tenga que endeudarse, Señor. Porque no dependemos de los recursos de los hombres, porque dependemos de los recursos del cielo, Señor. Porque la obra tuya no hay quien la pare, Señor. Dios eterno, oramos en esta mañana, clamamos a ti en el nombre de Jesús, que esos dones, Dios mío, Señor amado, oh Dios, sean, Dios mío, Señor, manifestándose en las congregaciones, en nuestra congregación, amado Padre. Todos necesitamos fe, aunque no tengamos el don de la fe.
Todos necesitamos fe para vivir el Evangelio. Todos necesitamos fe para vivir conforme a tu voluntad. Todos necesitamos fe, Dios mío, Señor, para esperar a Cristo, Señor, y saber que no somos de este mundo, Señor. Pero también, Dios, necesitamos esos hombres y esas mujeres que son facilitadores de los proyectos tuyos. Señor, oh Dios, que disciernen, que ven, que saben el tiempo tuyo, disciernen tu voluntad, que ven el cuadro completo, que ven la pintura, Dios mío, Señor, oh Dios, y se mueven, Dios mío, Señor, en el cumplimiento de ella, Padre. Levanta a esos hombres, Señor, oh Dios, esas mujeres, como Müller, Señor, oh Dios, y como muchos más, amado Padre. Señor, oh Dios, que no teniendo nada, sabían que lo tenían todo, Señor, oh Dios. Que se movieron, Dios mío, Señor, a hacer la tarea que tú les encomendaste. Quiero darte gracias por la iglesia. Este tiempo, Dios mío, ha sido un tiempo de preparación. Un tiempo, Dios mío, para examinar nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿A qué me ha llamado Dios? Y en este momento, cuando vamos a regresar muy pronto, Señor, a los templos, ¿cómo necesitamos este don para saber, Dios mío, Señor, oh Dios, que la obra tuya continúa, Señor amado, y que durante este tiempo la semilla fue esparcida, Señor, oh Dios, y que viene una gran cosecha, Padre? Oh Dios eterno. Y oramos para que entre esa cosecha que viene, muchos, Señor, tengan el don de la fe. Muchos reciban el don de la fe, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Porque tú lo das como tú quieres. Padre, muchas gracias. Quiero rogarte, Dios mío, Señor, oh Dios. Señor, que sanes nuestros corazones de toda incredulidad. Allí donde hay temor, Dios mío, Señor, para creer, para movernos, Dios. Allí donde a veces, Señor, estamos dependiendo de otros y creemos que si el otro no está, Señor, oh Dios, las cosas no van a funcionar. Y las cosas tuyas funcionan porque tú tienes el control, Señor. Allí donde a veces creemos que no puedo hacer aquello que tú me has llamado porque no tengo dinero. Cuántas visiones hermosas, cuántas visiones grandes, Señor, oh Dios eterno. Señor, tú has puesto en el corazón de muchos. Y Señor, y están viviendo una vida frustrada, Señor. Están llenos de frustraciones, amado Padre. Están diciendo, no me ayudaron. Están diciendo, no, me dieron la espalda. No me impulsaron. El pastor no me ayudó, la pastora no me ayudó. No reconocieron mi ministerio. Señor, oh Dios, libera nuestras mentes de todos esos pensamientos. De todos esos argumentos, Señor, humanos, Señor, que no vienen de parte tuya. Porque cuando tus cosas, Señor, oh Dios, están por suceder, suceden. Trae fe, Señor, porque los hombres y las mujeres de fe se mueven en oración, se mueven por la palabra, Dios mío, Señor. Señor, a ti damos gloria en esta mañana. Y quiero rogarte que bendigas a la iglesia. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti paz. Que el Señor te guarde de todo peligro, de todo accidente. Que la mano del Señor sea guiando tu vida. Que el Señor despeje tu mente, tu corazón. Que el Señor te permita ver su gracia en tu vida y también en aquello que el Señor pone delante de ti. Padre, muchas gracias. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a compartir ideas acerca de este libro, que es la palabra de Dios. Y la Biblia usa algunos elementos o símbolos para poder compararla. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La Biblia es como un espejo que muestra la mente de Dios y nuestra verdadera condición. También la podemos comparar como una semilla.
que una vez plantada correctamente produce vida, produce crecimiento y produce fruto. También podemos compararla con el agua por sus propiedades para limpiar, refrescar y apagar nuestra sed espiritual. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué es su palabra? La Biblia es el libro de mi Dios. En él yo solo confío yo. La Biblia. La Biblia es el libro de mi Dios. En él yo solo confío yo. La Biblia. Dice la Biblia en Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Compararla como una espada que penetra hasta el fondo de nuestro ser y nos defiende del enemigo. Podemos comparar la palabra de Dios con metales preciosos, como el oro y la plata. ¿Por qué? Porque son deseables, porque son preciosos y porque son de gran valor. La palabra de Dios es comparada con alimentos nutritivos como la leche y la miel, y sólidos como el pan, el queso y la carne, porque nos ayudan en el crecimiento de nuestro cuerpo. De igual manera que la Biblia o la palabra de Dios nos da crecimiento espiritual todos los días. Podemos